Hay un versículo muy corto pero muy famoso por ser el rey de los textos utilizados hasta el hartazgo para argumentar sobre el fin de la ley. El texto en cuestión es Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En este video vamos a analizar este texto desde varios puntos de vista para poder dejar el tema bien claro de una vez por todas. Muchos teólogos han utilizado el texto de Romanos 10:4, que dice que el fin de la ley es Cristo, para demostrar que Cristo marca el fin de la ley. La discusión se basa en la palabra griega telos, que podría tener dos significados. Aquellos que utilizan este texto para justificar que a partir de Cristo la ley dejó de tener vigencia, dicen que Pablo utilizó la palabra telos con el significado de fin, en el sentido de final o finalización, es decir, terminación o abrogación de la ley. Y aquellos que dicen que la ley aún está vigente, dicen que Pablo utilizó la palabra telos con el significado de propósito, en el sentido de la finalidad o propósito, la causa de su existencia, el objetivo de la ley. Ya que efectivamente, como pudimos ver, la palabra telos tiene ambos significados y dependiendo de cuál de los dos estaba pensando Pablo, cambia totalmente el sentido del versículo. Vamos a analizar la utilización de la palabra telos en oraciones con la estructura gramatical de Romanos 10:4, porque la estructura sintáctica es crucial en el significado de la palabra telos. Es decir, donde el telos de una cosa es algo determinado, o alguien en este caso. La estructura donde se describe el fin de algo, tal como lo hace Pablo en Romanos 10:4, era ampliamente utilizada por los pensadores célebres de la literatura griega. Sócrates decía que el telos del hombre es vivir de acuerdo a la razón. Obviamente queriendo decir con esto que el objetivo del hombre es vivir de acuerdo a la razón. Y decía que el telos de la filosofía es el conocimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea. De la misma forma, Platón decía que el telos de la religión es la salvación, el telos de la filosofía es la sabiduría, el telos de la música es la armonía. Y muchas otras frases que te dejo en pantalla con su referencia por si te interesa, donde claramente también le daba a la estructura donde se describe el telos de algo el significado de finalidad, causa, objetivo o propósito. Y con Aristóteles pasaba exactamente lo mismo. Él dice que el telos de la educación es la virtud, el telos de la retórica es persuadir, el telos de la poesía es la emoción, y aquí en pantalla te dejo muchas otras frases por si te interesa, todas con su referencia. Con el mismo significado, Heródoto decía que el telos de la historia es la verdad, Pericles decía que el telos de la democracia es la libertad, y así podríamos seguir con Hipócrates y Sócrates y varios otros hasta llegar a Cicerón, por mencionar unos pocos donde podemos ver solo algunos ejemplos que te dejo aquí en pantalla con su referencia, de tantísimos casos donde vemos que era lo más común darle a la palabra telos el significado de objetivo para las oraciones que tenían la misma estructura sintáctica que Romanos 10:4. Algunos teólogos, hablando sobre este tema, afirman que en la literatura griega se le da el significado a telos como finalización, es decir, fin temporal. Pero eso normalmente se da en dos casos. Uno puede ser cuando el uso de la palabra telos se da en una estructura sintáctica totalmente diferente, como por ejemplo en la frase «y entonces vendrá el fin», que nada tiene que ver con la estructura gramatical de Romanos 10:4 y las que venimos analizando. Y otro caso es cuando el final o terminación de algo coincide con el objetivo o propósito, como por ejemplo el telos del embarazo, que es el nacimiento, o el telos de la carrera, que es llegar a la meta. No es casualidad que la definición del término teleología, que viene de la raíz telos en la Real Academia Española, solo tiene una acepción y es sobre las causas finales. Es decir, que la propia etimología de la palabra respalda lo que venimos diciendo. El telos de la ley, es decir, la causa de la ley, el motivo o la razón de ser de la ley, es Cristo. A modo de conclusión de este punto, termino diciendo que era tan habitual entre los griegos parlantes la expresión el telos de para referirse al propósito u objetivo de las cosas, que el texto de Romanos 10:4 no era ambiguo para ellos. San Agustín, uno de los pensadores más importantes del cristianismo de los primeros siglos, comentando Romanos 10:4, decía: ¿qué significa que Cristo es el fin de la ley? ¿Acaso significa que Él ha venido a abolir la ley? No, en absoluto.
Y también decía que la ley no fue dada a los hombres para justificarlos, sino para mostrar su pecado y la necesidad de un Salvador. Santo Tomás de Aquino, que es considerado uno de los más grandes teólogos y gran influyente del cristianismo, comentando Romanos 10:4, opinaba que el propósito de la ley es llevar a los hombres a la justicia, es decir, a la fe que es por medio de Cristo. En todos los casos, dejo en pantalla, por si te interesa, el texto completo y su referencia. Calvino, el cual decía de esta manera: los 10 mandamientos no perdieron su vigencia con la venida de Cristo. Primera de Timoteo 1:5, que dice: pues el telos, el propósito de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio, donde la mayoría de las versiones traducen directamente la palabra telos como propósito. Y en Primera de Pedro 1:9, que dice: obteniendo el telos, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Donde también el significado de telos es propósito, ya que lo que dice el texto es que el propósito de la fe es nuestra salvación. Para concluir que Pablo dijo que Cristo es el final de la ley, necesitamos encontrar evidencia de que Pablo habló mal de la ley y por ello era necesario que Cristo le dé fin. Sin embargo, solo tomando desde el capítulo 7 de Romanos en adelante vemos que él dice en el versículo 12 que la ley es santa. En Romanos 7:14 que la ley es espiritual. En el versículo 16 que la ley es buena. Y en el versículo 22 que se deleita en la ley de Dios. En Romanos 8:4 Pablo manifiesta su deseo de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Y en Romanos 9:4 incluye a la promulgación de la ley entre una lista de cosas buenas como la adopción, la gloria, el pacto, el culto y las promesas. En Romanos 9:31 le llama la ley de justicia. Con tantas afirmaciones positivas y elogios hacia la ley, es muy difícil que Pablo estuviera diciendo que Cristo daría fin a algo tan bueno, justo, santo, etc. Romanos 10:4, el telos, es decir, el propósito de la ley, es llevarnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto solo tomando en cuenta el contexto inmediato de Pablo. Si tomamos en cuenta lo que él escribió en otros libros sobre la ley, nos vamos a encontrar con muchos otros ejemplos similares, pero solo quiero resaltar el de Gálatas 3:24, donde dice: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¡Oh, gran casualidad! La misma idea que estamos intentando demostrar en este video, pero donde Pablo lo expresa con palabras mucho más claras e irrefutables para evitar ser malinterpretado. Pablo en Romanos 10:4 dijo que el telos de la ley, es decir, el propósito, el objetivo, la finalidad de la ley es Cristo. Precisamente por eso en Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Más claro imposible.